En los últimos días la escena política internacional se sacudió por el discurso pronunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una intervención que tuvo como uno de sus ejes el combate a las redes del narcotráfico con especial énfasis en lo que, según su administración, serían estructuras vinculadas al régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro. Las afirmaciones de Trump, explícitas y contundentes, señalaron la intención de su gobierno de perseguir y eliminar por completo a quienes trafican drogas hacia territorio estadounidense, y llegaron a afirmar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían comenzado a utilizar su poderío militar para contener y destruir a lo que el presidente definió como terroristas venezolanos y redes de tráfico dirigidas por Maduro. Esas palabras, cargadas de fuerza y con un estilo directo que no es ajeno a la retórica de la Casa Blanca en los últimos años, encendieron una oleada de reacciones en la región y, entre quienes salieron a responder, estuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuya defensa pública del mandatario venezolano sorprendió a algunos observadores y reforzó tensiones ya existentes en la política latinoamericana. La declaración del presidente colombiano no fue mero gesto diplomático. En un mensaje dirigido a una persona identificada como Daniela, Petro sostuvo que tanto las guerrillas como las mafias son problemáticas de larga data que anteceden al gobierno de Maduro, y puntualizó que estas estructuras tienen raíces que se remontan a épocas anteriores, señalando en particular figuras como Pablo Escobar, quien fue parlamentario en Colombia y uno de los capos más notorios de las décadas de los 70 a los 90. La intención detrás de esta afirmación fue clara: situar la discusión sobre el narcotráfico en un marco histórico más amplio, donde las dinámicas criminales y las redes de tráfico no se limitan ni emergen de manera exclusiva con la llegada al poder de una administración específica en Caracas. Petro, con ello, buscó desmarcar a Maduro de una responsabilidad única o directa sobre todas las manifestaciones del crimen organizado en la región, y argumentó que las mafias, y la confluencia con actores armados, son fenómenos que han evolucionado en un contexto mucho más complejo y prolongado. Para entender la magnitud de la polémica y la carga simbólica de las palabras de cada actor, es necesario hacer un recorrido por los elementos históricos, políticos y sociales que han alimentado la relación entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos en torno al tema del narcotráfico. Durante décadas, el cono norte de Sudamérica se ha visto atravesado por dinámicas de producción, tránsito y consumo de drogas ilegales que han involucrado a actores locales, regionales e internacionales. Colombia, por razones geográficas, sociales y económicas, tuvo durante los años 80 y 90 emblemáticas organizaciones criminales como Medellín y Cali en el epicentro del negocio global de la cocaína. Figuras como Pablo Escobar se convirtieron en sinónimo de una era en la que la violencia, la cooptación institucional y el narcotráfico estaban profundamente entrelazados. La presencia de estas organizaciones no solo modeló la realidad de Colombia, sino que también dejó huella en la región, generando desplazamientos, alianzas y transformaciones en la estructura misma de la criminalidad organizada. En paralelo, a lo largo de las últimas décadas Venezuela ha sido objeto de múltiples acusaciones por parte de actores internacionales y gobiernos extranjeros que señalan la existencia de redes de corrupción y tráfico que, en algunos casos, habrían involucrado a funcionarios del Estado. Entre estas acusaciones se ha repetido el término «cartel de los soles», una denominación popular que alude, según sus detractores, a la presunta participación de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. No obstante, esa etiqueta ha sido objeto de debate y controversia, mientras para algunos observadores y responsables políticos la expresión resume una preocupante amalgama entre poder militar y crimen organizado. Para otros representa una simplificación excesiva o una narrativa interesada que no distingue entre casos concretos y generalizaciones globales. Gustavo Petro, al plantear que el cartel de los soles no existe y al situar la cronología de las mafias mucho antes del arribo de Maduro, pretende subrayar precisamente esa idea, que hablar de un único cartel estatal es una lectura que no encierra todas las complejidades del fenómeno. Las relaciones entre Colombia y Venezuela han tenido altibajos profundos, pasando por periodos de cooperación, tensiones diplomáticas y episodios de cierre de fronteras. Estos vaivenes no solo responden a cuestiones bilaterales sino también a las presiones y expectativas de terceros actores, entre ellos Estados Unidos, cuyo enfoque hacia la región suele mezclarse entre intereses de seguridad, lucha contra el narcotráfico y dinámicas geopolíticas estratégicas. El discurso de Trump en la ONU, por lo tanto, no es solo una declaración sobre criminalidad, es también una manifestación de política exterior que puede tener implicaciones más amplias, desde sanciones adicionales, campañas diplomáticas y operativos de inteligencia hasta la posibilidad de acciones militares selectivas en escenarios extremos, o al menos la amenaza de estas como elemento de disuasión. La manera en que un Estado poderoso formula esas amenazas influye en los cálculos de los gobiernos regionales,
en la percepción pública y en la estabilidad misma de zonas fronterizas que históricamente han sido frágiles. Al defender a Maduro, Petro pone en evidencia una tensión política más profunda, la de la legitimidad y el papel que juegan los gobiernos de izquierda en América Latina frente a las críticas de potencias extrarregionales. Para muchos de sus seguidores, la postura de Petro es coherente con una visión de solidaridad latinoamericana y con la necesidad de evitar injerencias externas que se asemejen a intervenciones unilaterales. Para sus críticos, en cambio, puede percibirse como un blindaje político que relativiza las acusaciones de corrupción o complicidad con el crimen organizado. Ese choque de interpretaciones no es nuevo. La historia reciente de América Latina está llena de episodios en que una retórica antiimperialista choca con exigencias de derechos humanos, transparencia y combate efectivo a la criminalidad transnacional. La cuestión central es cómo equilibrar la defensa de la soberanía con la responsabilidad de investigar y sancionar a quienes cometen delitos graves, y cómo evitar que la lucha contra el narcotráfico se convierta en pretexto para vulnerar derechos o ampliar esferas de control militar o económico. Desde la óptica internacional, la respuesta de otros gobiernos y organismos multilaterales a las palabras de Trump y a la defensa de Maduro por parte de Petro podría adoptar múltiples formas. En lo inmediato, es previsible que se intensifiquen las declaraciones diplomáticas, la búsqueda de alineamientos regionales y la presión sobre organismos como la OEA o las instancias de la ONU para que emitan pronunciamientos que clarifiquen responsabilidades y caminos de acción comunes. También es posible que actores independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades y expertos en seguridad, incrementen sus análisis y propuestas, tratando de abrir espacios de discusión que eviten polarizaciones extremas. En el ámbito práctico, las políticas de cooperación en materia de inteligencia, control fronterizo y lucha contra el lavado de activos podrían verse afectadas si la desconfianza entre gobiernos crece, ya que las operaciones exitosas suelen depender de un intercambio fluido de información y de confianza institucional entre las partes. Un elemento que no puede faltar en esta reflexión es el del impacto humanitario. Las amenazas de intervenciones militares o las intensificaciones de operativos represivos tienden a afectar desproporcionadamente a la población civil, y en contextos fronterizos como el colombiano-venezolano, donde ya existe movilidad forzada, precariedad y asentamientos informales, los riesgos de agravamiento de la crisis social son reales. Si a ello se suma una escalada retórica que polarice aún más a las sociedades, se corre el peligro de que se reduzca el espacio para soluciones negociadas y que se amplíen los costos humanos de cualquier acción que se emprenda. Por eso, organizaciones humanitarias y expertos en derechos humanos suelen insistir en que la agenda de seguridad debe compaginarse con garantías para la población civil y mecanismos efectivos de supervisión. Tomando en cuenta todos estos elementos, la situación exige un abordaje que vaya más allá de discursos grandilocuentes o de simplificaciones mediáticas. El combate al narcotráfico y al crimen organizado requiere, por un lado, de medidas de seguridad precisas y respetuosas del derecho internacional, por otro, de políticas públicas que reduzcan la demanda, ofrezcan alternativas económicas y fortalezcan el tejido institucional. Además, la cooperación internacional debe basarse en evidencia, respeto a la soberanía y reconocimiento de contextos históricos complejos, evitando demonizaciones generalizadas que dificulten la acción conjunta. Desde este punto de vista, la postura de Petro de situar la problemática en una cronología y contexto más amplio puede contribuir a abrir una discusión menos polarizada, aunque también es comprensible que choque con quienes demandan respuestas más inmediatas y severas frente a la sospecha de complicidad estatal en actividades ilícitas. Mirando a futuro, las posibles rutas de manejo de esta tensión son múltiples. Podría haber un impulso renovado hacia la diplomacia regional, con países de la región actuando como facilitadores para crear mesas de diálogo que incluyan temas de seguridad, desarrollo y derechos humanos. También existe la posibilidad de que la presión internacional derive en sanciones focalizadas contra individuos o unidades específicas, en lugar de medidas generalizadas contra estados enteros, procurando minimizar daños colaterales a las poblaciones. Otra vía, menos deseable, sería la escalada hacia operaciones militares o acciones que, aun siendo limitadas, generen reacciones en cadena que afecten la estabilidad regional. La opción más constructiva, sin embargo, parece ser aquella que combina investigación rigurosa, cooperación técnica y políticas sociales que reduzcan las bases de apoyo al crimen organizado. En última instancia, la disputa pública entre Trump y Petro en torno a Maduro y al narcotráfico es reflejo de problemas de larga data que no admiten soluciones fáciles ni respuestas exclusivamente militares. Las mafias, las redes armadas y las economías ilegales son fenómenos multifacéticos que exigen respuestas integradas, desde la prevención y el desarrollo alternativo hasta la acción judicial y la cooperación transnacional. Las palabras en la ONU y las respuestas desde Bogotá alimentan la discusión,
pero lo que la región necesita son estrategias efectivas, transparentes y respetuosas de la ley que prioricen la protección de personas y la restauración del tejido social. Mientras tanto, el debate seguirá vivo, con actores nacionales e internacionales calibrando sus posiciones y con comunidades en la línea de fuego que esperan, ante todo, soluciones que les permitan vivir con seguridad y dignidad. Si bien no existe una fórmula mágica, la búsqueda de consensos y la promoción de políticas públicas sostenibles son pasos necesarios para enfrentar un problema que, tal como señaló Petro en su intento de reencuadrar la discusión, tiene raíces profundas que superan el presente y requieren voluntad política sostenida para ser transformadas. Suscribirse al canal y dejar un comentario. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.